Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Job capítulo 39. Dios habla de la naturaleza y de sus criaturas. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, pero que también habitas entre nosotros, Señor, nos disponemos a abrir tu palabra y a estudiar este importante capítulo de Job. Pedimos sabiduría y entendimiento de lo alto. Ayúdanos a apreciar tu mensaje. Gracias, Señor, por tus bendiciones, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios prosigue la descripción de las maravillas de la creación animal. Preguntas como estas destacan la ignorancia de Job en contraste con la sabiduría de Dios. El hombre no es aún capaz de comprender las cosas que Dios puede crear. El capítulo 38 termina cuando Dios introduce el tema de los animales, hablando del león y sus crías. En este capítulo, donde se continúa la exposición de Dios, habla en primer lugar de las cabras monteses y después de los ciervos. Leamos capítulo 39, versículos 1 al 4. ¿Conoces tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has observado el parto de las ciervas? ¿Pueden contar los meses de su gestación o conoces el tiempo en que han de parir? Se encorvan, paren sus crías y se libran de sus dolores de parto. Sus crías se fortalecen, crecen en campo abierto y se van y no vuelven a ellas. Cuando habla de cabras monteses se refiere a cabras que eran animales muy silvestres que vivían en regiones apartadas y rocosas. Por su manera de vivir, era muy difícil que una persona pudiera conocer sus hábitos, pero Dios, el Creador, sabía cada detalle de su vida, y lo mismo se puede decir de las ciervas. Es probable que en el tiempo de Job no se conociera el periodo de gestación de los animales como la cabra montés, animal que no se podía domesticar ni observar minuciosamente. Cada nacimiento, aunque sea el de un animal salvaje, es una demostración del poder vivificador del Creador. Además, dice, sus crías se fortalecen, crecen en campo abierto. Es maravilloso ver cómo los animales silvestres pueden valerse por sí mismos desde muy pequeños. En los lugares agrestes, estas crías crecen y pronto dejan a sus madres. Estos notables fenómenos no dependen en nada de la sabiduría o de los planes humanos. Por el contrario, revelan la maravillosa previsión de un Dios inteligente y amoroso. Después de esto se menciona al asno montés y el búfalo. Leamos los versículos 5 al 12. ¿Quién dejó en libertad al asno montés? ¿Quién soltó las ataduras del asno veloz? Al cual di por hogar el desierto y por su morada la tierra salada. Se burla del tumulto de la ciudad, no escucha los gritos del arriero, explora los montes buscando su pasto y anda tras toda hierba verde. ¿Consentirá en servirle el búfalo o pasará la noche en tu pesebre? ¿Puedes atar al búfalo con coyundas para el surco o rastrillará los valles en pos de ti? ¿Confiarás en él porque es grande su fuerza y le confiarás tu labor? ¿Tendrás fe en él de que te devolverá tu grano y de que lo recogerá de tu era? El asno salvaje es conocido como el onágoro, de 1 metro de alzada y pelaje fino, brillante, de color plateado. Es rápido y habita en Asia Central formando pequeños grupos. Se dice que el onágoro difiere en ímpetu, energía, agilidad y apariencia al asno doméstico. Su estado salvaje impide todo contacto con la gente. El que estudia los hábitos de este animal se maravilla de la sabiduría creadora
que le impartió tal belleza, agilidad e independencia. Esta parece ser la lección que Dios procura enseñar a Job. Dios creó al onagro para que pudiera vivir cómodamente en los desiertos áridos, sin árboles, donde difícilmente podría vivir el hombre con sus animales domesticados. El asno doméstico se deja guiar por el hombre, pero las órdenes del arriero no significan nada para el onagro, hijo de las llanuras áridas. Su libertad no conoce límites. El onagro se alimenta en los pastizales que crecen en lugares pedregosos. Sobrevive donde muchos otros animales morirían de hambre. ¿De dónde recibe ese animal esa extraña capacidad? No del hombre, sino de Dios. Entonces comienza a hablar del búfalo, que es semejante a un toro, pero mucho más grande, fiero y fuerte. Estos no se pueden domesticar como el buey, que sí puede tirar el arado, pero el búfalo no se le puede emplear para tal trabajo. El toro salvaje no podía ser domesticado, pues su naturaleza era diferente, aunque su apariencia pudiera asemejarse a sus congéneres domesticados, no se comportaba como éste. ¿Quién lo habría hecho tan diferente? Hay una sola respuesta: Dios. El Señor pregunta: ¿pueden confiar en Él? No se puede confiar en el toro salvaje. El hombre no puede aprovechar su fuerza. Esa naturaleza diferente ha sido implantada por Dios y ningún esfuerzo humano puede cambiarla. Y entonces sigue preguntando: ¿tendrás fe en Él de que te devolverá tu grano y de que lo recogerá de tu era? Es proverbial la fidelidad del buey domesticado. Job bien sabe que en este sentido el toro salvaje es muy diferente. ¿Puede explicar Job las razones de esa diferencia? Tal conocimiento está más allá de su alcance. Ahora entonces va a hablar del avestruz. Vamos a leer los versículos 13 al 18. ¿Le has dado tú al pavo real sus hermosas alas o sus alas y plumas al avestruz? Este desampara en la tierra sus huevos, los calienta sobre el polvo y olvida que el pie los puede pisar y que una fiera del campo puede aplastarlos. Es duro para con sus crías, como si no fueran suyas, y no teme que su trabajo haya sido en vano, porque Dios lo privó de sabiduría y no le dio inteligencia. Sin embargo, en cuanto se levanta para correr, se burla del caballo y de su jinete. Este texto se ha traducido en unas 20 maneras diferentes, pero los razonamientos más sólidos hacen pensar que se está haciendo una comparación entre la cigüeña y el avestruz, como ya se había hecho entre el asno y el onagro, el buey y el búfalo. La cigüeña vuela con facilidad y gracia. Las grandes alas del avestruz se baten cuando corre, pero no sirven para que la pesada ave pueda volar. Hay también notables diferencias entre los hábitos de las dos aves. La cigüeña es tierna con sus crías, pero el avestruz cuida muy poco de sus polluelos. En los versículos siguientes se presenta más ampliamente esta característica. Parece estar demostrándose que Dios, en su providencia, dotó a las diversas especies de animales con diferentes características que no podemos explicar ni modificar. La hembra del avestruz pone sus huevos en la arena y los deja al calor del sol mientras va en busca de alimento. El macho los incuba de noche. El avestruz hembra parece no preocuparse por los peligros que acechan su nido durante el día. Pero estas aves se multiplican a pesar de que carecen de instinto maternal. Dios dice: es duro para con sus crías, como si no fueran suyas, y no teme que su trabajo haya sido en vano. El avestruz parece como si le faltara suficiente inteligencia para preocuparse por sus polluelos. Aunque se quiebren los huevos y no nazcan crías, parece como si no sintiera. Y entonces agrega: le privó Dios de la sabiduría. Dios, que dio muy poca inteligencia al avestruz, no explica por qué lo hizo así, y el hombre tampoco puede describirlo. Los árabes tienen un proverbio nada generoso para esta ave. Ellos dicen: tan estúpido como un avestruz. Pero hay una afirmación positiva. Sin embargo, en cuanto se levanta para correr,
se burla del caballo y de su jinete. Pese a esa estupidez y falta de cuidado por los polluelos, Dios lo dotó de una gran velocidad cuando corre, hasta el punto de superar en velocidad a los mejores caballos. Las preguntas siguen, ahora con respecto a los caballos. Leamos los versículos 19 al 25. ¿Le das tú su fuerza al caballo? ¿Cubres tú su cuello de crines ondulantes? ¿Lo harás temblar tú como a una langosta? El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza y sale al encuentro de las armas. Hace burla del miedo, no teme ni vuelve el rostro delante de la espada. Sobre él resuena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Pero él, con ímpetu y furor, escarba la tierra y no lo detiene ni el sonar de la trompeta. Más bien, en medio de los clarines parece decir, ¡Ea! Desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Aquí se describe la majestuosidad y el ímpetu del caballo de guerra. Se habla de los crines ondulantes. Se presenta un cuadro de excitación y nerviosismo cuando el corcel de guerra se lanza a la batalla con el cuello arqueado. Se dice que escarba la tierra, movimiento característico del caballo nervioso, ansioso de lanzarse al combate. Así se muestra que hace burla del miedo. El jinete puede atemorizarse, pero el caballo no se espanta. La espada no lo atemoriza. Se lo muestra relinchando como lanzando un grito de satisfacción cuando oye la trompeta de guerra. Y entonces este capítulo termina hablando del gavilán y del águila. Leamos los versículos 26 al 30. ¿Acaso por tu sabiduría vuela el gavilán y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandato y pone un alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa que sus ojos observan desde muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre. Donde haya cadáveres, allí está ella. Ahora Dios dirige la atención sobre el halcón migratorio. ¿Ha implantado Job en el halcón el instinto que lo hace buscar un clima más templado en el invierno? Otra vez se ve frente a un ejemplo de la insondable sabiduría de Dios. Y entonces se refiere al águila. Siempre se ha destacado por elevarse a grandes alturas. ¿Ha enseñado Job a esas aves la forma de encontrar lugares altos para construir sus nidos? Se coloca en las alturas de las peñas y desde allí ve. Las águilas poseen una vista muy poderosa. Descubren la presencia de su presa desde una distancia increíble y descienden velozmente desde sus altos nidos para atraparla. ¿Quién les dio estos notables instintos misteriosos? No fue el hombre, sino fue el propio Dios. Apreciado amigo y hermano, los fenómenos mencionados demuestran el poder y la bondad de Dios. Todo lo que el hombre ha descubierto de la naturaleza, desde los días de Job hasta hoy, solo confirman y establecen ese mismo poder y esa misma bondad. Cada cosa que Dios ha hecho, lo hace en perfección y no ha necesitado del consejo del hombre. Esto, una vez más, demuestra el poco conocimiento que tiene Job de la naturaleza que le rodea, y Dios, que es mucho más grande, solo se puede conocer de él una pequeña parte. Por eso Dios es digno de confianza, por su poder y majestad, porque es soberano sobre todo. Elena de White aplica estas reflexiones de la siguiente manera. ¿Qué lecciones de humildad y fe podemos aprender cuando investigamos el proceder de Dios con sus criaturas? El Señor solo puede hacer poco por los hijos de los hombres, porque están llenos de orgullo y vanagloria. Exaltan el yo magnificando su propia fuerza, conocimiento y sabiduría. Es necesario que Dios defraude sus esperanzas y frustre sus planes para que puedan aprender a confiar únicamente en Él. Todas nuestras facultades proceden de Dios. No podemos hacer nada fuera de la fortaleza que Él nos ha dado. ¿Dónde está el hombre, la mujer
o el niño a quien Dios nos sostenga? ¿Dónde está el lugar desolado que Dios nos llene? ¿Dónde está la necesidad que nadie sino Dios puede suplir? Él quiere que los convirtamos en nuestro protector y guía en todos los deberes y asuntos de la vida. Esto está en Sign of the Times del 14 de julio del año 1881. El Dios que todo lo puede, el Dios que sostiene el universo, ese mismo Dios desea salvarte y tomar tu vida para suplir las deficiencias de tu corazón. Solo espera que confíes en Él, que le des una oportunidad. Acércate a Jesús y Él hará su obra en ti. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.